Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa sale domingo 13 de agosto. Para mí, como productor de este programa, resulta imposible iniciarlo sin dedicarle su primera parte, su entrada, su umbral, a la recordación de mi querida esposa, ya fallecida, el 26 de marzo del 2022, porque un 13 de agosto fue la fecha de su nacimiento. Para mí, la fiesta de ese 13 de agosto se hizo una costumbre. Era la alegría de la familia permanentemente poder celebrar con ella su cumpleaños. Nos reíamos cuando yo recordaba que apenas le llevaba 25 días de nacido. Ella se sonreía y decía: es una buena manera de controlar mi edad, pero yo no me la quito. Así que descuídate, no hay peligro en eso. Doña Sogela fue para la familia, para mí especialmente, un centro de gravedad, un eje que en medio de todas las tormentas que tuve que vivir en la vida pública cuando estaba en pleno ejercicio, tanto de la profesión de abogado, tormentosa, los tórridos tiempos de los debates penales, de los grandes casos, como para la causa única en que terminé con mandato, la defensa de la República, que me llevó a asumir tantas posiciones contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra todo lo que he entendido que ataca a los intereses fundamentales de nuestro país. Ella era la capitana de la serenidad, del valor, de la solidaridad, de la entereza. La entregamos a la tierra en marzo del 26 y ya estamos en el 13 de agosto del 23. Y confieso, no he podido vencer su ausencia. No he podido sobreponerme a su vacío. Cada día la recuerdo más. Cada día se hace más imprescindible en mi memoria. Este día de aniversario de su nacimiento, yo elevo mis ruegos y plegarias al Señor para que la mantenga en la gloria merecida, en que seguro la recibiera, dadas sus virtudes, su consagración a la familia, su enorme amor por los suyos y por su patria, la República Dominicana. Descansa en paz el alma de mi querida doña Sogela y reciba en la dimensión en que se encuentre de la gloria este mensaje de su compañero de cerca de 70 años, que no ha podido, repito, sobreponerse a su ausencia. Bien,
Hay otra parte del programa que necesariamente tiene que ocupar un lugar preferente de umbral. Murió José Antonio Columna, abogado de los tribunales de la República, hace 3 días. Cuando recibí la noticia, me entristecí hondamente. Sentía por él admiración, afecto. Consideraba que era un profesional de altísimo valor, culto, acucioso, responsable. Su muerte innegablemente constituye una baja muy sensible, no solo para los abogados de la República, que han perdido ese colega ejemplar, sino para la propia República. José Antonio era un ser humano muy valioso. Lamentablemente, le llegó la muerte en circunstancias que no es este el lugar para comentarlas, de abatimiento de su salud y del cuadro depresivo que le siguiera, que finalmente lo condujo a la terrible decisión de decidir su paso por la tierra de sus propias manos. Me imagino, bien así lo creo, que en su abatimiento habrá pedido perdón al Señor, y que éste, dada su corrección, dada su forma de ser tan valiosa, tan decente, le habrá concedido perdón. Nuestro querido José Antonio ya desapareció físicamente de las tribunas del medio social, pero va a permanecer largo tiempo en el recuerdo de sus amigos y colegas que tanto les supimos apreciar y querer. Mi sentido pésame para su familia toda, sus hijos, y lamentablemente, como me ha ocurrido en los últimos tiempos, en otros casos no menos sensibles, no pude estar en el funeral de su exposición, de su cremación, por razones de cuidado y cautela con el virus. Y como he dicho tantas veces, mis precondiciones inseparables, edad y antecedentes cardiovasculares que no recomiendan ni permiten los acercamientos, la fraternización que se hace necesariamente en esos eventos por el contagio. De todos modos, desde la respuesta, que él me la comentaba a veces con agrado y me hacía observaciones valiosas las veces que le veía, va mi pesar expresado ante el país, advirtiéndole a este que ha perdido uno de sus hijos valiosos, José Antonio Columna. Hablé del COVID brevemente y debo insistir, tal es mi preocupación, porque sigo recibiendo informaciones
tanto del extranjero como de la propia autoridad nacional, de que el virus está por ahí activo, aunque en gran medida modalizado, menos letal, menos mortífero, pero está por ahí. Les ruego a quienes puedan estar viendo este programa aquí, y especialmente a la diáspora donde están nuestros compatriotas, especialmente en la costa este de Estados Unidos, tengan cuidado, que allá, pese a la vacunación de alto grado que se hizo, ha vuelto y está preocupando, porque como dijera en el programa pasado, están aumentando los internamientos. Bien, como es ya una costumbre, hay que decirlo así, resignado, de la respuesta, las guerras. Dios mío. Me puse a oír, antes de venir al programa, una entrevista de dos periodistas profesionales de Europa y un sociólogo que es de ascendencia argentina, hablando sobre la guerra de Ucrania. Y la verdad que resulta muy agradable oír opiniones de buen nivel sobre esa guerra sin par, sobre esa guerra tan insensata y peligrosa. Cómo vino cada uno de los participantes en la entrevista en la Deutsche Welle alemana, con una moderadora muy gentil, dio sus puntos de vista. Y la verdad que para echarse a llorar. Todos tienen razón y ninguno tiene razón. Un tipo de expresión absurda, disparatada si se quiere. No, las raíces de por qué la guerra, el curso de la misma y por qué el tranque de la paz y el predominio terrible de las armas y del miedo a la escalada, con la desembocadura aquella trágica de la posible Tercera Guerra Mundial, no dejan el sueño tranquilo. Es innegable que hay algo grave en el mundo que va más allá de la incubación. Ya no es una incubación remota, tiene peligros de expansión cercanos. Ahí está África, a punto de desarrollar una nueva y más potente guerra. Se nota la presencia ya, especialmente de Rusia, en algunos estados, y la natural resistencia de los llamados los estados del África Occidental. Esto con motivo de la independencia del golpe de Estado, producido en Níger. Un joven líder increíblemente brillante, de rango de capitán, se alzó, derrocó al gobierno y es amenazado por los estados gruesos y mayores, Nigeria a la cabeza, de que si no restituye al gobierno derrocado, van a emprender una guerra. Por otra parte, tres estados menores, pero muy importantes, diciendo que cualquier agresión a Níger se considerará una guerra propia.
uno oyendo esas cosas y viéndolas, oyéndolas explicar por los líderes y viéndolas desarrollarse por las informaciones. Señores, no es para estar tranquilo. Bien, en estos días un amigo se me acercó para llevarme un manifiesto que apareciera en la prensa nacional al principio de esta semana. Muy bien escrito, pero revelador de una cosa que yo entiendo que es fundamental para prestarle atención. Es una convocatoria a una huelga general en el Cibao el 14 de agosto, es decir, mañana lunes. La coalición de organizaciones sociales, ambientalistas, feministas, gremiales y populares del Cibao anunciaron este miércoles que están listos para llevar a cabo movilizaciones y protestas en diferentes provincias de la región del Cibao el próximo lunes 14 de agosto. Explica ahí la organización, es el FLUC, una huelga generalizada en el Cibao que no sé si es exactamente coincidente o es la misma que también se anunciara para celebrar en muchas y todas las comunidades de la República en ocasión de la restauración el 16 de agosto, pero especialmente haciendo alusión a que esa gesta fue compartida. Es una fiesta patriótica de las dos naciones, de República Dominicana y de Haití, convocando a los cañeros, a los organizados, de los cuales el líder es el periodista que era embajador en España, Juan Bolívar Díaz Santana, de la participación ciudadana, un gurú para producir las críticas de otros gobiernos y servirle a los que le suceden, y a la vez entonces estar sus organizaciones organizando ya desórdenes graves, porque esa está programada para toda la nación. Como se advierte, hay una efervescencia de protesta y rebeldía, que a mí el caso lo que me trajo fue la cuestión de la fiesta compartida, patriótica, de la restauración de la República. El amigo me lo había señalado. Parece que hay unos intelectuales dominicanos traidores que fueron los redactores de ese documento, que quieren no solo que se entregue la República físicamente, que la reabsorban y que forman un solo Estado, ni siquiera binacional, sino fusionado, perdón. Y el argumento que siempre tuvimos nosotros los dominicanos, o hemos tenido, era muy preocupante para la atracción nacional y para la propia comunidad internacional, ante la cual se han hecho esfuerzos increíbles, indecentes, por degradarnos. Y nosotros, los dominicanos, decíamos, no solo fue el 44, frente a tropas muy bien armadas, porque entonces Haití era una potencia militar, al grado de que incluso entregó parte de sus armas para que Bolívar pudiera continuar con la liberación de América del Sur, en la medida que lo hiciera.
sino que nosotros los dominicanos, cuando fue vendida la independencia, entregada la independencia, la supimos restaurar en una guerra popular iniciada en el 61. La independencia en el 44, la restauración de la independencia en el 44. 61, 63, cuando ya Luperón y los adalides de esa guerra estaban victoriosos, pero frente a ejércitos españoles. Entonces ahí se da una explicación en esa convocatoria. Es común esa fiesta y ese júbilo porque Haití participó para evitar que España persistiera en mantener patrones colonialistas. Óigame, una guerra de liberación. No, esa guerra fue entera y profundamente dominicana. La reafirmación de su independencia. Hubo casos, claro, menores, pequeños, episódicos. Uno de ellos que no fue menor porque el personaje es un tipo de guía supremo de la patria, uno de los padres de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Recuerden ustedes su famosa exclamación, que si alguien murmurara o maldijera por dónde había venido a levantarse en el sur de San Juan, en el cercado, contra la autoridad de su majestad Isabel II, que no le hicieran caso, que él era la bandera dominicana, que entró por ahí porque no tenía otro modo ni lugar por donde entrar. Sánchez hacía una especie de excusa ante su pueblo. Vengo por Haití porque físicamente, territorialmente, por ahí debo entrar. No hay dudas. De seguro pudo recibir algún tipo de apoyo o ayuda, pero no para compartir la restauración. En manifestaciones nacionales generales, en estos momentos en que la patria está vendida, entregada por la traición bandidesca, especial y señaladamente de Danilo Medina, que utilizó esos 8 años de poder para destruir la nación y ponerse al servicio de sus ambiciones de permanecer en el poder, esa que le llevó a acercar el Congreso para reformar la Constitución con 3.000 soldados y equipos de guerra, que anda por ahí ahora, pavoneándose, pronunciando discursos, Dios mío, que me han puesto a pensar, este hombre o está enfermo clínicamente, o es el charlatán y el sujeto más despreciable que ha tenido la República. Él cree que hizo el mejor gobierno de toda la historia, pero con una personalidad terriblemente ondulante, peligrosa, taimada. ¿Cómo? En este momento en que nos están ocupando más cerca de 2 millones de ilegales haitianos, cuando están las pandillas criminales dominando Haití, cuando Haití es considerado mundialmente como un estado totalmente colapsado, al grado de que ninguna de las naciones de América quiso participar como lo hicieran en la otra invitación de ONU en la fuerza militar multilateral que ocupara inútil y estérilmente ese territorio por 13 años y que se fueran en forma vergonzosa un día cualquiera
diciendo las potencias, ahí no hay nada que hacer, ahí no volveremos, no podemos dar recursos, porque todos se lo cogen y lo disipan. En ese momento hay dominicanos, intelectualoides, inventando con las organizaciones populares, en comillas, y las organizaciones de la traición. Recuerden ustedes que un primer ministro de Haití declaró formalmente al mundo, y lo hizo aquí, cuando eran los amores, el idilio del gobierno de Danilo Medina y Gustavo Montalvo con el Haití redivivo, el Haití de Mandela, la Sudáfrica de Mandela en el Caribe. Recuerden ustedes ese tiempo muy difícil, nosotros con las manos en alto, ante el mundo desacreditado. Y ahora giran. Aquel primer ministro haitiano dijo, nuestro mejor aliado en el mundo es Juan Bolívar Díaz Santana, embajador en España, de el eje y la eminencia gris permanente de participación ciudadana, el que se especializó en criticar, poner y quitar gobiernos. Ahora andan ahí, preparando protestas generalizadas, en todas las comunidades, al mismo día. Y entonces indican los medios de hacer las protestas. Óigame, en este tiempo, oigan los argumentos de Abertibao, la parte que me llegó, porque la que leí es de toda la República. No sé si es la misma, el mismo esfuerzo del FLUP, que que apareciera que incorporaba a las organizaciones haitianas. Porque si es a esta, le dan una motivación patriótica. Porque la restauración es una fiesta patriótica compartida, es de los dos el triunfo. No fuimos nosotros los que nos propusimos restaurar la independencia, sino que Haití acudió para eso, y Haití merece participar en las efemérides de la restauración. Dios santo, es loco que estamos. Protesta, costo de la vida alto, bajo salario, bajo, la inseguridad mucha, la quiebra de pequeños negocios y empresas, en el encarecimiento de los costos de producción, la materia prima, energía, combustible y aumento en las tasas de interés de los préstamos bancarios. Bueno, un ataque a un gobierno que, como sabemos, tiene una dicotomía perniciosa que se la hemos estado advirtiendo al presidente de la República desde la respuesta y otros programas, entre ellos el nuevo, aló Vinicito. Presidente, su discurso está resultando vano. Los ministros están haciendo no travesuras, están haciendo daños fundamentales. Llevan una agenda diferente, absolutamente contrapuesta a lo que usted predica. Va a terminar por perder el crédito público que alcanzó al principio con el manejo innegablemente interesante que hiciera de las crisis cruzadas del COVID y los trastornos de la economía subsecuentes. Tenga cuidado, que se va a deteriorar su imagen. Y es posible que lo desestabilicen. Eso es más que posible. Y los organismos internacionales ahí, manejando toda esa carpeta de trampas de ONU y préstamos.
informes favorables de organismos internacionales en un momento y desfavorables en otro. Críticas del Departamento de Estado graves en uno y elogio en otro. Todo hipocresía. Todo hipocresía. Es grave el momento. No es sencillo. ¿Qué hacer? Es la pregunta insepultable que sabemos que figura entre los textos en los catecismos de la revolución fundamental del mundo, que fue la soviética, en su gran líder. ¿Qué hacer? Nosotros propusimos la unidad nacional por encima de toda otra consideración. Se nos secó la garganta de clamar por ella. Llegué a decir cosas que lucían extravagantes, desatinadas, como aquella de que se tenía que formar una comisión plenipotenciaria que la encabezara Leonel Fernández por ser el hombre de los 3 periodos presidenciales con más de un 50% de aprobación del electorado, con las relaciones internacionales debidas, el que presidiera esa plenipotenciaria mixta de todos para salir por el mundo a hacer la defensa de la causa nacional, de los trastornos que experimentamos, de los peligros que están ahí a la vista. Es decir, llegamos a proponer cosas muy enfáticas, pero naturalmente, como dice el pueblo con gracejo, el caso del perro se me hizo. Porque los intereses han copado considerablemente todas las estructuras y mecanismos de decisión de los poderes, tanto políticos como fácticos, que están metidos de cabeza en la traición. Eso buscando mercados y provecho y aumento de su lucro insaciable. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, los partidos políticos nunca respondieron, los mayores, a ese llamado. Yo recuerdo que el presidente convocó, yo incluso asistí a Palacio, a la reunión en representación de la Fuerza Nacional Progresista, y fue un delegado del PR, de la Fuerza del Pueblo. El presidente explicó, el ministro de Defensa, el director de Migración, cada quien expuso lo suyo, pero ese partido Fuerza del Pueblo no volvió. Y el PLD ni hablar, estaba entonces en baja. Ese no iba por vergüenza, primero porque su obra maligna de entregar y vender, no del partido, sino de la cúpula, esa crapulosa expresión del poder que tuvimos 8 años. Esa niña apareció. Se disolvió, terminó con una misión mixta. Hasta dije, el licenciado Pelegrín Castillo, mi hijo, formó parte de esa misión, a ver los legisladores norteamericanos, senadores y representantes constituidos en pequeñas comisiones para transmitirle los altísimos riesgos y los peligros que hay en la isla y en la paz de la región. Sigue la cosa descomponiéndose. Cada día son más frecuentes y más contundentes los indicios de que todo va de mal en peor. Ahora mismo acaba de ocurrir una tragedia. Se vuelca una jipeta con 13 ocupantes. Llevaba poco, porque aquí la hemos visto contar de 22 ocupantes y 2 niños entre ellos, en las inmediaciones de Mao Valverde. Mueren 13, eran más, mueren 13. Eso desmiente totalmente
que la frontera está asegurada, suficientemente, que no hay peligro. Se mandan incluso miles de hombres de nuestro ejército. Pero el flujo sigue. Casi fue una respuesta que uno no se le explica. Para que no se mienta más, mire lo que está pasando. Dios mío. Eso por un lado. Por otro lado, en el plano internacional, lo escabroso. Precisamente en la pregunta de esta semana, yo desarrollo nuevamente mi tesis de que ha habido dos presidentes norteamericanos, brillantísimos los dos. No se sabe cuál de los dos es más brillante y más preparado, que le han hecho mucho daño a la República Dominicana. Uno de ellos, primero, Bill Clinton. Ustedes me oyeron contar los 19 campamentos, su enfado porque Balaguer no lo consintió, la sanción de Balaguer de 4 años de su periodo lo bajaron a 2 en medio de las infamias mayores creadas por los intereses del mundo y de la traición que participan en la trama. Y después, Barack Obama, hijo de un profesor keniano de Kenia y de una señora norteamericana, nacido en Hawái, criado en Indonesia con una formación hasta la adolescencia musulmana, que batió récord mundial porque su talento y su dedicación a la política, era senador por Illinois, logró vencer todos los prejuicios, incluso muchas reservas malsanas que se le hacían como extranjero, como peligroso. No, la venció. Voy a escribir una obra que es fascinante, La aventura de la esperanza. Ese yo lo he descrito aquí, en Lima, Perú, última cumbre en que hablara. Se hiciera el discurso diciéndole a la delegación haitiana, dígale al pueblo haitiano que yo he cumplido mi promesa. Yo le pregunto en la que salió el miércoles, presidente Obama, ¿y cuál era su promesa? Todo cuanto ha ocurrido. Ahora viene Kenia. Presidente Obama, usted debe de ser un ícono obligado de Kenia. Porque hijo de keniano que gobernó la mayor superpotencia del mundo. 8 años, válidamente, con sus luces enormes y sus sombras. Más las luces que las sombras, hay que decirlo con honestidad. ¿Cuál es la promesa de ahora? Kenia, 1000 policías kenianos. Senegal se suma a la iniciativa y parece que otros estados africanos van a tener el interés que no tuvieron los estados de América Latina. Por Haití, por el Caribe, como dice la proclama, en nombre del panafricanismo, vencer el Atlántico. Volver con ejércitos ya a América, pero en la parte del Caribe, donde está la isla de Santo Domingo, donde viven 2 pueblos desde hace siglos, perfectamente identificados y disímiles. El del oeste que colapsó en una forma penosa que ha debido sinceramente alertar y animar a la comunidad internacional a volcarse sobre él y levantarlo y rescatarlo, y el otro que también entre luces y sombras ha sabido luchar por su progreso, distinto en muchas cosas, con diferentes creencias, con forestas, con ríos, con montañas, con hábitos y costumbres distintos,
valores diferentes en uno y en otro, ninguno superior al del otro, pero son diferentes. Ahí van a ser en la operación que está en curso. Destruir a República Dominicana. Y el fracaso está resultando para la clase política imperdonable. Ese silencio de los partidos mayores. Obsérvenlo, óiganlo, ellos andan buscando sus votos. Todos los mayores. Oh, vota aquí, la esperanza. Bueno, todas las promesas del mundo. Ahora mismo acaba de ocurrir algo que fue lo que decía hace un momento. O este hombre está enfermo, o lo está matando. Enfermo de odio, ¿no? Enfermo de odio y envidia. En un discurso en Santiago, utilizó un sentido figurado desastroso, increíble. ¿Ustedes son cristianos? Sí. ¿Ustedes creen en Dios? Sí. ¿Ustedes nunca han visto a Dios y creen en Él? Al compañero Abel, porque no lo vean, aunque no lo vean, crean en Él, creando una especie de candidato omnipresente y omnipotente a nivel de Dios. Díganme ustedes, yo dije, Dios mío, y esto fue presidente de la República. Este fue un presidente de la República. Poco ha pasado. Una cosa horrible. Yo le notaba la vibración, la emoción vibrante, con el mismo odio con que habló siempre de Leonel Fernández cuando gritaba: Abel será el próximo presidente, Abel será el próximo presidente. Y un sobrino me decía, él va a defender a Abel. Digo, no, tú estás perdido. Para él Abel es un dato. Para él Abel es posible que lo esté viendo como un nuevo penco, un penquito. Esa vibración que tú notas es la repulsa al otro. Él lo que quiere es derrotar al otro, al que persiguió en el tiempo de los cargos aquellos infames de Quirino. Óigame, estamos pasando por momentos sumamente difíciles. Ese es el entretenimiento de los partidos políticos. Mientras la República se va hundiendo lentamente. Hundiendo lentamente. Yo honestamente creo que si el país no se logra, con la gracia de Dios, despertar y reaccionar ante las amenazas y las acechanzas, los daños que son palpables, que van en aumento. Vamos a ir a lo peor. Y entonces será el crujir de dientes, serán las lamentaciones. Bien, en el programa de hoy yo quise dejar la parte final. A última hora fue la decisión por lo que ocurriera a última hora, antes de grabarle. En Ecuador, Fernando Villavicencio, un candidato presidencial bien situado, fue asesinado a tiros cuando salía de un colegio donde parece que tenía un encuentro charla. Al entrar al vehículo, una camioneta de doble cabina. Balazos en la cabeza, 3. Oí en la madrugada en la Deutsche Welle alemana, en la radio televisión, las 24 horas de la radio televisión española, una entrevista a un profesor del Instituto Elcano
de apellido Núñez, que parece que es muy versado en el conocimiento de la problemática ecuatoriana. Me quedé pasmado de oírlo. En ocasiones cerraba los ojos y pensaba, Dios mío, pero soy yo que está hablando. Eso es lo que yo he sostenido aquí. No hay una palabra de más ni de menos entre lo que ese profesor español, Núñez, está diciendo y lo que yo he venido diciendo por décadas. El crimen está en pleno desafío del Estado. El crimen ha alcanzado una categoría de poder tan alta que ya situado en el mismo plano de potencia del Estado, lo desafía. Esa muerte es un mensaje del crimen organizado al Estado ecuatoriano, a su empresa, a su sociedad, a sus iglesias, a su gobierno. Esto está precedido por una cantidad enorme de muertes en carcelarias dirigidas, cientos de reclusos muertos en reyertas. Y tenía 2 ejecuciones precedentes de alcaldes, candidatos de Ecuador, para estas elecciones de ahora, creo que del 21 de agosto, 22 de agosto. Este señor Fernando Villavicencio, lo había oído en una entrevista que le hicieron a raíz del asesinato del alcalde de Manta, Intriago, en que él decía, la mafia es imperdonable, no se puede pactar con la mafia, hay que perseguirla. Hace días ya está muerto. La mafia le respondió, candidato, usted tiene ese discurso, usted no va a vivir para ser candidato. Ese es el desafío que está en curso. No solo en Ecuador, ha estado a nivel continental. Claro, él dice, el profesor Núñez, con mucho sentido, los estados más pequeños y débiles estarán más expuestos en América Latina, América Central y el Caribe a ser vencidos, porque ahí la potencia de los carteles no va a encontrar la resistencia, por ejemplo, que ha estado recibiendo en estados ya más fuertes, más difíciles de desestabilizar. Puso el caso de México, puso el caso de Colombia, casos ya de estados muy poderosos. Pero dicen los demás que estén preparados. El crimen exige poder en sus parlamentos, poder en sus parlamentos, poder en influencia en sus presidentes. Y terminarán por aspirar a llevar uno de los suyos, abierta y directamente algún día. Óigame, uno viendo el panorama nacional, y yo que he sido tan activo en la denuncia, en la advertencia sobre esos peligros, dígame si no es para pasmarse al oír en esa experiencia internacional repetidos los argumentos. Nosotros, el peligro mismo que recibimos de perder la independencia y desaparecer, lo están manejando intereses combinados que yo he llamado pacto implícito, no acordado previamente, sino coincidente. La geopolítica tradicional, Francia, Estados Unidos y Canadá, el empresariado haitiano,
el empresariado, una parte del empresariado dominicano, el poder político dominicano, pero por encima de eso, la traición, por encima de todo eso, el crimen organizado, el megaestado invisible. Eso es lo que se está dando. Por eso el peligro nacional nuestro tiene en la base la droga del mundo. Porque los carteles hace años que se hicieron cargo de Haití. Años. Yo he dicho, Salvatore Bonanno, de la mafia norteamericana, declaró ante el Senado norteamericano y tiene en los registros, cómo ellos se adueñaron de Haití, de su economía, de su turismo, de todo. Hace 40 años, eso está ahí, aumentado. Estamos. La idea es que el tiempo es tormentoso, muy triste apreciarlo resulta, para los que hemos tenido conciencia de la naturaleza de sus riesgos y peligros, de lo que verdaderamente significan factores de destrucción nacional. Este programa, la razón de ser, en el 88 cuando naciera, fue luchar contra eso. 88 dije, 12 y 23, 45 años. Y hoy, 13 de agosto, hago la comprobación, el cálculo retrospectiva, el inventario de los recuerdos, leo las declaraciones, veo las conductas y me digo, Dios mío, qué pena que no fuera oído ni atendido el llamado mío. Pero Dios está sobre todas las cosas y será su divina providencia la que dispondrá finalmente de nuestra suerte. Espero que así sea. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, canales 33 de Claro, 3 del cable. Que asimismo Teleimpacto, canales 52 Claro, 22 cable, a partir de las 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo y 7 de la mañana de lunes. En YouTube, a partir de las 12 del mediodía de domingo estará su respuesta. Con la gracia de Dios, espero estar cumpliendo lo que entiendo mis deberes fundamentales hasta el último hálito, desde la respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.